Muy buenos días, querida iglesia, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema que no es muy común que se hable en los discursos cristianos actualmente, y es un tema que es muy importante. Esperaría que tanto los líderes de las iglesias pudieran escuchar este mensaje el día de hoy, como también es muy edificante para las demás personas miembros del cuerpo de Cristo, y es el tema de la verdadera conversión. Vamos a hablar lo que implica una verdadera conversión y cómo se vivencia actualmente en la iglesia de Cristo esto. Seguramente en tu caminar cristiano muchas veces has visto personas que al inicio tienen una fe ferviente o aparentan tener un anhelo por el Señor con un fervor muy grande, pero con el tiempo se alejan, con el tiempo se retiran del cristianismo, o son personas que duran durante mucho tiempo estancados allí en las iglesias y no dan ningún tipo de fruto. Por ejemplo, personas que prefieren regresar a sus antiguas vidas, se sienten incómodos con la palabra del Señor y prefieren más bien devolverse y regresar a lo que vivían antiguamente. O a veces podrás haber escuchado personas de fuera que dicen: yo no veo la verdad ninguna diferencia entre un cristiano y entre una persona de fuera, por ejemplo. En Estados Unidos, un líder de una iglesia allá se retiró del cristianismo, y el hombre dijo que no le encontraba sentido al cristianismo, que porque él veía que dentro de las iglesias no había ninguna diferencia entre las personas que iban a la iglesia versus las personas del mundo, y que entonces él concluía que el cristianismo era una farsa, que no funcionaba. Y este tipo de situaciones las podemos ver constantemente en la actualidad y lo podemos vivenciar en nuestras iglesias, sean iglesias grandes o sean iglesias pequeñas, se evidencia constantemente. Quiero compartirles un estudio que se realizó en el año 2019. Es un estudio realizado por Barna Resource Group. Son una de las entidades más importantes y respetadas sobre recolección y análisis de datos cristianos en las iglesias. Y ellos hicieron varios estudios y ellos encontraron lo siguiente. Por ejemplo, encontraron que un 64% de las personas que dicen recibir a Cristo, con el tiempo abandonan el cristianismo. Este 64% lo sacan entre las edades de los 18 y los 29 años. Pero también en otro estudio ellos muestran estadísticas como que el 10% de las personas que practican el cristianismo, tan solo el 10% dicen tener una relación personal con Dios, es decir, una lectura constante de la palabra, una vida de oración entregada al Señor. Es un porcentaje muy bajo. El otro 38% de las personas que dicen creer en Cristo son personas que asisten regularmente a la iglesia, pero no necesariamente tienen una relación con el Señor. Es decir, no ven tanto la importancia en cuanto a leer las escrituras, no practican una vida de oración ni de entrega al Señor. Hay un 30% que se consideran ellos mismos como nómadas, es decir, personas que van de un lugar a otro, pero no encuentran sentido en el cristianismo, no se encuentran a gusto y les cuesta tener una relación personal con el Señor. Y hay un 22% de las personas que se terminan al final considerando como ex cristianos y que al final terminan no teniendo ninguna relación con el Señor Jesucristo. Estos estudios fueron realizados en Estados Unidos, pero nos permite ver el panorama global e incluso cómo se ve a nivel local dentro de nuestras iglesias, cómo está ese estado realmente del cristianismo. La pregunta es, basados en estos estudios, voy a dejarles en la descripción en la caja de descripción de los comentarios, les voy a dejar la página web para que vayan y visiten a Barna Research Group
y puedan ver este tipo de información y muchas otras artículos que son bastante interesantes sobre las estadísticas actuales de lo que está viviendo la iglesia actualmente. La pregunta es, ¿por qué del 80% al 90% de las personas que deciden recibir a Cristo no reflejan a Cristo en sus vidas o se terminan retirando? Tristemente es una cantidad de personas muy grande y tristemente en las iglesias casi no se enseña este tema tan importante acerca de la verdadera y la falsa conversión, sabiendo que la palabra tiene grandes cantidades de información acerca de este tema. La Biblia nos da muchas instrucciones al respecto de este tema que es muy importante, pero tristemente hoy en día no se habla de esto. Entonces, miremoslo de la siguiente manera. Se supone que el cristiano tiene la respuesta a los problemas que se le presentan en la vida, tiene la respuesta a las luchas diarias que un ser humano se puede llegar a enfrentar durante el día, y la respuesta es Jesucristo. Pero si estos cristianos, llamémoslo así, entre comillas, siguen atrapados allí en estas mismas situaciones, en estos mismos problemas, siguen atrapados allí en su antigua vida, no muestran cambio alguno de lo que eran antiguamente, sino que al contrario siguen reflejando su naturaleza pecaminosa, no muestran el arrepentimiento y muchas otras cosas más, nos pone a pensar y nos pone a cuestionar bastante. ¿Será que entonces el cristianismo no tiene el poder de cambiar a las personas? Es decir, el evangelio de Cristo no está rindiendo los frutos que debería rendir. Esa es la pregunta que surge muchas veces cuando pasan todo ese tipo de cosas. O más bien, ¿será que la palabra sí que nos tiene bastante información respecto a este tema de por qué las personas que asisten a las iglesias, algunas de estas personas que asisten a las iglesias, no presentan ninguna diferencia con las personas del mundo? Y quiero que veamos que la palabra sí que nos muestra bastante evidencia de que estas personas no se arrepintieron genuinamente y no han nacido de nuevo, es decir, no humillaron su corazón verdaderamente delante de Dios. Y es que Jesucristo nos habló mucho respecto a este tema y quiero que miremos las enseñanzas que nos dejó nuestro Señor con respecto a esto. Quiero que me acompañes por favor a Lucas 6, 43 al 44. Dice, porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. Pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza. Aquí vamos viendo y vamos notando que definitivamente hay personas que tienen una falsa conversión, hay personas que incluso dentro de la comunidad cristiana pues no dan buen fruto, sino que dan un mal fruto, y el Señor nos comienza a mostrar este tipo de mensajes para que podamos identificar precisamente a este tipo de personas. Dice que por sus frutos los conoceréis. Un verdadero convertido en Cristo comienza a fructificar conforme avanza en el Evangelio, comienza a dar fruto conforme avanza en su relación personal con el Señor. Y aquí hay algo muy importante, porque la palabra dice que un árbol bueno no puede dar fruto malo. Quiere decir que los frutos que se van dando en un verdadero creyente son frutos buenos, son frutos conforme al Espíritu Santo. Eso no quiere decir que el cristiano no caiga en pecado. ¿Por qué? Porque el pecado está latente en nuestra carne y está siempre allí dispuesto a hacernos caer. Pero ya vamos a ir viendo y precisamente vamos a mirar cuáles son esos frutos y cuáles son esas características de un verdadero convertido al Evangelio. También el Señor Jesucristo dijo en Mateo 7, 21 al 23 lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí los que practicáis la iniquidad. Ya nos mostraba el Señor que habría personas disfrazadas con una falsa piedad dentro del cuerpo de Cristo y que efectivamente no evidencian y no muestran un verdadero arrepentimiento en su corazón. Entonces, también nos muestra que iban a estar allí conviviendo con los verdaderos creyentes conjuntamente. Esta situación de falsos convertidos en las iglesias es algo que el Señor Jesucristo ya no lo había anunciado, ya no lo mostraba, y no es un motivo para que nosotros como cristianos o líderes de las iglesias o personas que están evangelizando o mostrando el evangelio de Cristo, esto no es motivo para que se desanimen ni caigan en pesar, ni mucho menos. Al contrario, tenemos que tener claro que este tipo de situaciones ocurren todo el tiempo, y esto nos tiene que más bien fortalecer y nos tiene que más bien dar esa convicción de seguir perseverando en el evangelio del Señor, de seguir mostrando la verdad y de seguir compartiendo las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para que podamos mirar más a profundidad este tema, quiero que miremos la parábola del sembrador, que junto con otras parábolas que vamos a estudiar el día de hoy, nos van a dar un panorama completo acerca de este tema, y sé que nos van a traer muchísima riqueza para nuestra vida. Quiero que me acompañes por favor a Marcos 4, del 3 al 9. Dice, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y aconteció que al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, por no tener profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciéndose y desarrollándose, dieron fruto, y produjeron unas a 30, otras a 60, y otras a 100 por uno. Y él decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Ya vamos a ir profundizando en cada versículo de esta parábola tan importante. Pero es que ya desde ya podemos ver y podemos notar que cuando se dice la palabra, cuando se habla del mensaje del evangelio, este mensaje llega a diferentes tipos de corazones según las personas. Y es importante entender esta parábola de manera correcta, porque precisamente es la base, es la parábola base para poder entender las demás parábolas de nuestro Señor. Quiero que me acompañes a Marcos 4:13. Dice, y les dijo, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? En este versículo podemos ver claramente lo que el Señor Jesucristo les dice. No entienden esta parábola, y este versículo es muy importante porque muchas veces pasa desapercibido, muchas veces no se le presta la atención que se le debería prestar. Dice el Señor, esto sucedió después de que el Señor da la parábola, el Señor queda con sus discípulos y algunas personas cercanas. Entonces ellos le dicen, Señor, explícanos por favor esta parábola. Y Él les pregunta, ¿no sabéis esta parábola? ¿No la entendéis? Entonces, ¿cómo van a entender las demás parábolas? Aquí esto es demasiado importante para tenerlo en cuenta. Él nos enseña que cuando podemos ver y entender claramente lo que nos quiere transmitir la parábola del sembrador, podemos ver con claridad las demás parábolas. Nos muestra que hay diferentes tipos de corazones.
Hay algunos corazones que reciben la palabra con gozo, otros que la rechazan. Podemos ver que el primer tipo de corazón que aparece allí ejemplificado es el parecido al terreno del camino. Este tipo de personas rechazan de inmediato la palabra de Dios, es decir, ni siquiera la reciben con gusto o con agrado. Dice que vienen las aves y se comen la semilla. Estas personas abiertamente rechazan el evangelio y no se pueden considerar falsos convertidos porque simplemente no recibieron la palabra. Dice en Marcos 4:15 que Satanás vino o viene enseguida y arranca o arrebata la semilla de aquel lugar. Entonces no nos vamos a centrar en este grupo particular de personas porque abiertamente no son falsos convertidos, ellos simplemente rechazan el mensaje del evangelio. Pero en los demás terrenos sí que podemos ver algo en común, y es que todos reciben la palabra. Y esto guarda verdades muy profundas acerca de la condición del cristianismo y acerca de la condición de las personas. Cómo es que estos diferentes tipos de corazones reciben la palabra, cómo la interpretan ellos y cómo la viven en su diario vivir, valga la redundancia. Entonces, hay unos que tienen, dentro de este grupo, hay unas personas que tienen una verdadera conversión y hay otros que tienen una falsa conversión. Y ambos permanecerán juntos uno del otro hasta el fin de los tiempos. Ahora podemos entender un poco más a profundidad. Por ejemplo, cuando entendemos la parábola del trigo y la cizaña, verdaderos y falsos convertidos. Por ejemplo, la parábola de los peces en la red. Unos peces buenos, otros malos, lo mismo, verdaderos y falsos convertidos. Podemos ver la parábola de las vírgenes, de las insensatas y de las prudentes, verdaderos y falsos convertidos. Podemos ver las analogías del Señor Jesucristo cuando habla de las ovejas y de las cabras, lo verdadero y lo falso. Quiero que observemos por un momento la siguiente parábola de nuestro Señor. Mateo 13, 47 al 50. Dice lo siguiente: el reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Y cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Los peces, todos los peces que están en la red, son aquellos que escuchan la palabra de Dios. Es ese fruto o ese resultado del evangelismo. Pero dentro de la red hay verdaderos y falsos convertidos. Esto lo podemos ver muy claramente. Y algo muy importante, permanecen juntos en las iglesias. Tanto verdaderos como falsos permanecen juntos en las iglesias hasta el día cuando Dios los separe, cuando el Señor separe lo bueno y lo malo. Entonces, para poder profundizar mucho más en este tema y poder sacar toda la riqueza que la palabra allí nos tiene, quiero que utilicemos la armonía de todos los 4 evangelios, ¿cierto? De los que hablan acerca de las diferentes parábolas, y nos vamos a centrar en especial en la parábola del sembrador. Y quiero que veamos qué es lo que el Señor Jesucristo allí nos enseña acerca de estos verdaderos convertidos y falsos convertidos. Vamos a ver, y quiero que comencemos con lo siguiente. Quiero que veamos las características de un falso convertido. Primero, tienen resultados casi inmediatos. Marcos 4, del 5 al 6. Otra parte cayó en un pedregal, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y por no tener raíz, se secó. Cuando el falso convertido recibe la palabra, vemos que hay resultados casi inmediatos. Él ve el mensaje moderno, se emociona,
dice, ay, tan bonito, yo quiero eso para mi vida, yo quiero las bendiciones, muchas veces lo hacen por moda, etcétera, etcétera, pero no evalúan ni miran el costo real que significa seguir a Cristo. Simplemente se dejan llevar es por sus emociones y no ve la realidad de las cosas. No se ve y él no ve y no puede notar su verdadera condición, que realmente necesita a Cristo en su vida para que sea perdonado de sus pecados. No ve eso, ve eso, otras cosas completamente diferentes. Y no ve ni analiza el costo que le trae una vida cristiana. Acompáñame por favor a Lucas 14:28. Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Este tipo de personas no capta la verdad absoluta de la palabra de Dios, sino que basados en sus propias emociones, basados en sus propios pensamientos, buscan al Señor es por interés, no por una convicción y no porque haya un verdadero arrepentimiento en sus vidas. Vemos claramente en este tipo de personas que no hay un afán por buscar al Señor. Realmente no hay un gozo por leer las Escrituras, no hay una perseverancia en buscar y escudriñar las Escrituras, porque cuando lo hacen, la verdad les incomoda. Cuando escuchan la palabra pura del Señor, ese mensaje les incomoda, porque quieren oír solamente lo que ellos quieren oír, lo que ellos quieren escuchar. ¿Por qué? Porque les hace falta la raíz de la palabra. No hay profundidad en sus corazones, por lo tanto, la palabra no puede echar raíces allí. Mateo 13:16, pero cuando salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. ¿Ves? También hay una clara evidencia de que hay una ausencia hacia el Señor, es decir, no hay una intimidad con Dios, no hay una vida de oración, no hay una vida de entrega, no hay una intimidad con el Creador. ¿Por qué? Les hace falta sed por el Señor, están secos completamente, como lo podemos ver en Lucas 8:6. Otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció, se secó, porque no tenía humedad. Tú puedes escuchar a personas que llevan ya un buen tiempo en el cristianismo, por ejemplo, y les cuesta leer la palabra, les cuesta tener una vida íntima con el Señor, les cuesta orar, les cuesta buscar al Señor y siguen año tras año tras año batallando, ojo, en los mismos pecados y en las mismas situaciones que cuando llegaron al Evangelio. Esto no quiere decir que el cristiano no batalle día a día con el pecado, con las circunstancias. Claro que sí es una batalla constante, pero al mismo tiempo que se va avanzando en el Señor, se va precisamente dejando atrás, se van dejando atrás muchas situaciones pasadas, muchos pecados, muchas concupiscencias que habían allí. Pero estas personas siguen batallando con lo mismo una y otra vez. Es decir, no se puede ver un cambio real en sus vidas. Segundo, reciben la palabra con gozo, pero no la comprenden, ni siquiera se esfuerzan tampoco por entenderla. Marcos 4:16. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo. Recibieron la palabra con gozo, con alegría, como con un entusiasmo, una euforia, pero les faltó algo importante y no vieron el pecado o no ven el pecado como algo realmente pecaminoso y no les interesa en lo absoluto ser redarguidos por su pecado ni por su manera de vivir pecaminosa. Aquí es donde vemos las personas que solamente van los domingos, escuchan algo de palabra y durante toda la semana o salen de la reunión el domingo y de ahí en adelante hasta el otro domingo viven sus vidas común y corriente, como personas mundanas común y corriente. ¿Por qué? Porque no les interesa precisamente
ver el pecado como realmente es, no les interesa ver el evangelio con el mensaje real detrás del mensaje del reino, que es un mensaje de arrepentimiento, que es un mensaje que nos muestra a un Dios justo, un Dios que aborrece lo malo, un Dios que aborrece el pecado, y quieren permanecer siempre en su misma condición. No quieren ser exhortados y mucho menos quieren dejar atrás su doble vida, porque es una doble vida. El domingo, una cara, escuchan, pero les entra por un oído, les sale por el otro, y el resto de días o el resto de tiempo siguen actuando común y corriente como personas del mundo. Miremos lo que la palabra dice en Romanos 6:15. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? El verdadero convertido tiene esto claro en todo momento. No quiere decir que un verdadero cristiano no caiga en pecado o no peque, porque todos somos pecadores. El asunto es que el verdadero convertido tiene una actitud correcta de arrepentimiento frente al pecado y tiene la ley de Dios en su corazón presente en todo momento, en cualquier aspecto de su vida, mientras que el falso convertido se arroja libremente al pecado por su propia voluntad y se regocija en esa vida pecaminosa. No quiere que le toquen ese tema, sino que quiere seguir viviendo de esa manera. Está cómodo y no quiere cambiar en lo absoluto. Es más, llegan a omitir partes de la palabra por su propia conveniencia para que de esa manera no se vea confrontada su carne y no se vea confrontado su estilo de vida. Tercero, se apartan cuando viene la prueba o cambia su convicción. Marcos 4:17. Pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Se apartan cuando viene la prueba, reniegan de la palabra cuando están en aflicción o en esos momentos difíciles y realmente no se humillan delante del Señor y mucho menos van a tener una actitud de humildad correcta al presentarse delante de Dios. ¿Por qué lo hacen de esta manera? Porque no comprenden al Dios de las Escrituras. Al contrario, están cegados por un Dios que se inventaron en sus mentes, que es un Dios permisivo, que es un Dios que les permite seguir llevando su estilo de vida sin confrontarlos ni redarguirlos de pecado. La tribulación, la persecución, lo que es la tentación, revela lo que nadie puede ver. Esto es muy importante. Solamente en estos momentos de prueba, de aflicción, de tentación, es cuando se puede ver lo que realmente profesa una persona, si realmente lo que dice es algo genuino o no. Y podemos ver estos aspectos tan importantes en los evangelios y en la explicación de esta parábola. Tribulación y persecución, Mateo 13:21 y Marcos 4:17. Tentación, Lucas 8:13. Por eso es tan importante tener en cuenta esto. Sería insensato tratar de proteger al nuevo convertido de la tribulación. Sería insensato tratar de hacerle un cerco, escudarlo de los problemas, escudarlo de las persecuciones, escudarlo precisamente de todas estas situaciones, porque allí es necesario poder ver la condición de su corazón, así como la planta se expone a la luz del sol, es necesario que el nuevo convertido se exponga a estas situaciones para ver si es un convertido genuino o no. Esto es vital porque en muchos lugares se intenta no enfrentar a las personas a este tipo de situaciones y los guardan en una burbuja. Es más, toda la iglesia es guardada en una burbuja y el mundo exterior es algo completamente por allá de otro mundo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que sucede? En ningún momento se les habla de la importancia de la santidad, en ningún momento se les habla de que Dios es un Dios de juicio, de que Dios es un Dios santo que aborrece al pecado. ¿Y todo para qué? Más bien para que las personas no se aburran,
prefieren decir discursos bonitos, discursos maquillados, para que las personas no se vayan de las iglesias. Y allí podrás ver que tienen sentados cantidades y cantidades de falsos convertidos que no buscan a Dios por convicción, sino que lo buscan es por conveniencia. No les muestran la ley de Dios, que es la que nos enfrenta y nos confronta con el pecado. Entonces, estas personas ni siquiera tienen una convicción de lo que será el juicio divino, y más bien se les engaña haciéndoles tener una falsa seguridad o haciéndoles creer que sí han nacido de nuevo y que son salvos, cuando realmente no lo son. Por eso, ten mucho cuidado, líderes en las iglesias, por favor, cuando se colocan al servicio o se colocan a personas para que sirvan en estos lugares. Tiene uno que tener una clara convicción, sigamos la palabra, los estatutos de la palabra. Por ejemplo, miremos lo que hablaba Pablo cuando le encargaba a Tito, cuando le encargaba a Timoteo, cómo debían escoger a las personas que sirvieran en las congregaciones. No cualquiera puede llegar a servir, ojo con esto. Por eso es que ves en muchos lugares que hay líderes que con el tiempo terminan transgiversando la palabra de Dios y terminan haciendo cosas totalmente antibíblicas. ¿Por qué? Porque realmente no tienen una convicción de Cristo en sus vidas, son falsos convertidos. En otras situaciones podemos ver, aparecen noticias como por ejemplo, no, el líder de tal iglesia se destapó y dijo que siempre había sido homosexual. O el líder de aquella otra iglesia se salió de la iglesia y ahora se cambió al budismo, o ahora se volvió ateo, o el pastor de la iglesia tal desistió y dijo que ya no creía en Dios, que porque el cristianismo no le parecía coherente, no halló nada de importancia en el cristianismo. ¿Has escuchado este tipo de noticias? Surgen todo el tiempo. Deja de mirar un poco RCN y Caracol y mira otro tipo también de noticias. ¿Sí? Esto surge todo el tiempo y se debe precisamente a eso, porque se colocan falsos convertidos en el servicio de las iglesias. Debemos tener en cuenta que el verdadero convertido persevera en leer y conocer la palabra de Dios. También el verdadero convertido es consciente y quiere tener cada día una mayor cercanía con Dios. Se esfuerza por tener una vida de oración y de entrega al Señor. Miremos lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Lucas 9:62. Dice, pero Jesús les dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Si alguien es verdaderamente salvo, jamás se alejará de los pies de Cristo. Debemos dejar esas falsas concepciones de acolitar a las personas. Ay, es que se alejó en rebeldía, está en rebeldía, pero ese es su proceso, así es como el Señor lo está tratando. No. Una cosa es que el Señor a ti como creyente te lleve a situaciones de tribulación y de prueba, pero tú estás allí, no te alejas, permaneces. No lo vas a pasar de vacaciones, te va a doler, vas a sufrir, pero vas a permanecer allí humillado delante de los pies de nuestro Señor. Entonces las personas dicen, no, ese es su proceso, dejémoslo, yo sé que vendrá, que después llegará. Personas que no han nacido de nuevo. Más bien, conociendo esta situación, oremos por ellas. De pronto el Señor tenga misericordia y los traiga a arrepentimiento. Pero dejemos de excusar, por favor, las actitudes pecaminosas y dejemos de excusar a los falsos convertidos cuando no quieren tener absolutamente ninguna cercanía con el Señor. Entonces, son personas que se van, vuelven, se cambian aquí y allí. ¿Por qué? Porque les pica, quieren estar buscando el lugar en donde les digan lo que ellos quieren oír, lugares donde les acoliten su estilo de vida y jamás verse confrontados con su pecado. Eso es lo que sucede con este tipo de personas. Entonces, cuando vemos a un verdadero convertido, por más duro que pueda sonar la palabra, dirán, como dijo Pedro, Señor, ¿a dónde más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna?
tienen esa convicción de que el Señor es el que les da la fortaleza, tienen la convicción de que el Señor es el que los levanta en los momentos difíciles, tienen una actitud correcta de humillación todo el tiempo y toda su esperanza únicamente está puesta en el Señor y no está puesta en las cosas de este mundo. Son las personas, los verdaderos convertidos, los que saben que Dios es el único que los puede dirigir y el único que los puede corregir si están haciendo algo mal. Salmo 26 del 1 al 3. Hazme justicia, oh Señor, porque yo en mi integridad he andado y en el Señor he confiado sin titubear. También podemos ver que la palabra se refiere a un verdadero cristiano, a alguien que se arrepintió genuinamente de la siguiente manera. La palabra de Dios dice en el Salmo 37, 30, 31, la boca del justo profiere sabiduría y su lengua habla rectitud. La ley de Dios está en su corazón y no vacilan sus pasos. Y es que cuando alguien es realmente un verdadero convertido, alguien que ha nacido de nuevo, es un cristiano genuino, Dios dice lo siguiente: les escribiré la ley en sus corazones y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31, 33, que lo tengamos muy claro. Los verdaderos convertidos acatan la ley divina y en sus corazones está esa convicción de cumplir los mandamientos de Dios, no por obligación, sino por amor, por entrega, con esa actitud de humildad. Lo triste hoy en día es que el evangelio moderno no utiliza la ley de Dios. El evangelio moderno se olvidó de la ley, se olvidó de los mandamientos y solamente hablan de prosperidad y solamente hablan de bendiciones, bendiciones, bendiciones. Ay, pobrecito, sí, pobrecito, pobrecito. Pobretean a la gente, les dan una palabra maquillada y no los enfrentan a la ley de Dios. Es algo que es triste de ver. Entonces, cuando no se le presenta la ley de Dios a una persona, esta persona no es crucificada junto con Cristo. Entonces, no tiene una verdadera convicción de pecado en su vida. Por eso es tan importante saber esto y tenemos que ser conscientes de lo que se está enseñando en los púlpitos. Por favor, líderes de las iglesias, cada vez seamos más diligentes en lo que se enseña detrás de un púlpito, de cómo se está enseñando la palabra de Dios, por favor. Cuarto, los falsos convertidos prefieren los placeres de la vida a la palabra de Dios. Lucas 8:13. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. El falso convertido no tiene la menor intención de entregar sus miembros en sacrificio vivo y no tiene ni siquiera la menor intención de apartarse para el Señor Jesucristo. Continúan su vida tal como la venían viviendo, sus esperanzas y sus sueños están únicamente aquí en la tierra. Se sienten atraídos por lo que el mundo les ofrece. Y cuando tú sostienes conversaciones con estas personas, puedes notar claramente eso. Puede que digan una que otra palabra cristiana, pero realmente su mirada está acá. Están tan atrapados en este mundo que únicamente ven únicamente planean sus caminos con respecto a esta vida. Son personas que añoran la fama, añoran el dinero que tienen otros, por ejemplo, y tú puedes notar eso cuando hablas con ellos. Solamente le están dando importancia, ay no, es que fulanito tiene dinero, de la fama de sutanito, y todo lo que hablan es en base a lo que está aquí. Se preocupan únicamente por los afanes de esta tierra, se preocupan únicamente por lo que el mundo les ofrece, se preocupan por lo que no tienen en este mundo y en ningún momento los ves preocupados por la vida eterna o hablando de lo realmente importante, que es lo que vendrá después de la muerte. Se gozan, estas personas se gozan en tener comunión con las personas del mundo. Tú los ves y
están con las personas del mundo y hablan y no hay ninguna diferencia entre ellos y los del mundo. Un falso convertido también siempre va a querer regresar a su antigua vida, o como no dejó su antigua vida, va a querer permanecer en esa vida pecaminosa. ¿Para qué? Para refrescar su carne. Miremos lo que dice 2 de Pedro 2:22. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. ¿Por qué quieren volver atrás o continuar con esa vida pecaminosa sin que se les vea confrontado el pecado? Tal como lo habla el proverbio, la puerca lavada vuelve al cieno para refrescar su carne. Únicamente es para eso, porque no se presentan como sacrificio vivo delante del Señor. ¿Por qué? Porque no fueron crucificados junto con el Señor. Dice la palabra, todos somos crucificados con Cristo y muertos al pecado. Pero este tipo de personas obviamente no tuvieron esa transición. ¿Por qué? Porque no nacieron de nuevo. Quieren vivir en sus antiguas vidas, no quieren que se les toque el pecado y se autojustifican todo el tiempo. ¿Para qué? Para cubrir sus propias necedades, para cubrir sus propios pensamientos mundanos, de tal manera de que su pecado en ningún momento se vea confrontado. No quiere decir, vuelvo y repito, no quiere decir que el verdadero convertido no peque. Lo que pasa es que el verdadero convertido cae en ese pecado. De vez en cuando se aleja de Dios y cae nuevamente en el pecado. Constantemente está luchando con el pecado en su mente, en su corazón, pero le está haciendo enfrentamiento. Constantemente tiene la ley en su corazón, que es la que lo dirige y la que le dice y lo instruye en la manera en cómo se debe comportar. El pecado está latente en la vida de todo cristiano, pero no se arroja ante el pecado. Tiene una actitud correcta de arrepentimiento y de humillación. Tiene la ley presente. Por ejemplo, si se le presenta la oportunidad de mentir, la ley allí lo reargulle y trata de evitarlo al máximo. O si cae en ese pecado, definitivamente tiene una actitud de humillación inmediata, de arrepentimiento inmediato. Y cada día persevera por dejar de pecar. Lucha en su carne por no caer precisamente nuevamente en esos pecados repetitivos y sabe que el único que le puede dar la fortaleza es el Espíritu Santo y permanece humillado delante de nuestro Señor. Y sabe y tiene muy claro el verdadero convertido que cuando deja de perseverar cae en el pecado. Lo sabe, lo tiene claro en su mente, pero no se arroja. Ojo, esa es la diferencia, no se arroja a los brazos del pecado. De aquí cuando la palabra habla de pecar deliberadamente. Miremos en Hebreos 10, 26, 27. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. El cristiano cae en el pecado durante su vida. El hipócrita se arroja al pecado. Por eso es que hay dentro de las iglesias, evidentemente y claramente se ven las personas que permanecen en un pecado visible durante años y en ningún momento se les exhorta y en ningún momento se les dice nada, ¿cierto? Entonces se puede ver que no tienen un dolor por cometer el pecado, no tienen ningún dolor de corazón por continuar viviendo con el estilo de vida que viven. Son personas que, por ejemplo, siempre permanecen durante años en lo mismo, en fornicación, en adulterio, en robos, en chismes, en borracheras, y no se ve ningún cambio y no se les ve tampoco arrepentidos por este tipo de pecados. Llevas como cristiano ya un buen tiempo y aún sigues viviendo en fornicación con alguien. Llevas practicando el cristianismo y durante mucho tiempo y aún no dejas
el adulterio o las borracheras o la pornografía o las malas palabras? ¿Qué sucede con estas personas? Definitivamente no hay una actitud de humillación y no hay una actitud de arrepentimiento genuino. No se les ve ese arrepentimiento, y en las iglesias se sabe que fulanito está en fornicación, fulanito tiene moza, sí, es adúltero y abiertamente, el Señor lo va a cambiar. Tú naces de nuevo e inmediatamente comienza a evidenciarse esa nueva vida. No, es que fulanito se la pasa en borracheras constantemente y va a la iglesia los domingos y no se ve un cambio en su vida. No. Esto definitivamente es porque esas personas, tristemente, no tienen una convicción real de pecado en sus vidas, algo que realmente en su corazón se sientan tristes por ese pecado que están cometiendo y saber que están ofendiendo al Señor constantemente y lo hacen deliberadamente. Y así con muchos otros pecados que son evidentes dentro de las congregaciones. Los falsos convertidos son personas que definitivamente te hacen perder el tiempo. Mira, tú te puedes sentar con una persona que realmente no ha recibido a Cristo, que no lo quiere recibir, que lo busca por conveniencia, y le puedes dar horas y horas y horas de consejos y no se ve ningún cambio. ¿Por qué? Porque es que no necesitan consejos, necesitan ese arrepentimiento. Eso es lo que ellos necesitan en su vida. Necesitan un corazón arrepentido, es decir, una tierra buena, una tierra fructífera, que es ese corazón noble, que es ese corazón presentado en arrepentimiento delante de Dios. Es lo que ellos necesitan. Recuerda, un árbol bueno no puede dar frutos malos. Una persona que le haya entregado su vida a Cristo y siga engañando a su esposa, siga en adulterio o la siga maltratando, es algo que no tiene coherencia. Es una persona que realmente no ha nacido de nuevo. Mira, un árbol bueno no puede dar frutos malos. Por sus frutos los conoceréis. Quiero que para ir cerrando veamos también los frutos de un verdadero convertido a Cristo. Primero, el fruto del arrepentimiento. Mateo 3:8. Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Es tener esa actitud correcta frente al pecado, de humillación, de humildad delante de Dios y de honestidad. Señor, he pecado. No guardar los pecados debajo de un tapete creyendo que Dios no sabe, creyendo que Dios no nos miró, que Dios no nos vio. Es tener esa convicción en nosotros que Dios está presente en nuestras vidas y que Él ve absolutamente todo lo que nosotros hacemos. Y siempre presentarnos como ese sacrificio vivo, arrepentidos delante de nuestro Señor. Segundo, fruto de buenas obras y crecer en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Recordemos lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Dice que nuestra luz debe alumbrar delante de los hombres para la gloria de Dios. Mateo 5:16. Tercero, el fruto de la alabanza, o más bien fruto de alabanza. Hebreos 13:15. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Esto es muy importante porque no se refiere a ir y el que cante más duro en la iglesia, ese es el que da fruto de alabanza. No, obviamente es supremamente importante alabar a nuestro Señor, pero observa lo que nos dice, mira lo importante acá, dice el fruto de los labios que confiesan a Dios. Es decir, en cada conversación que tú tengas, en cada situación de tu vida, confesar al Señor. De nada me sirve tener conversaciones infructuosas con los del mundo, conversaciones mundanas, e ir el domingo a la iglesia y alabar. Eso no tiene ningún sentido. El fruto de alabanza es precisamente confesar a nuestro Señor en todo momento y
en todo lo que nosotros hacemos. Es importante que lo tengamos claro. Cuarto, el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Es importante que aclaremos que es el fruto del Espíritu. Muchas veces se interpreta como si fueran varios frutos, pero no. Aquí Pablo nos habla muy claro y dice, el fruto del Espíritu es, o sea, es un solo fruto, pero está acompañado de estas 9 características: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio. Características que acompañan el fruto del Espíritu. Quinto, fruto de justicia, Filipenses 1:11. Llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Allí están precisamente los frutos que esa persona que realmente ha nacido de nuevo comienza a evidenciar en su vida. El creyente genuino da fruto con perseverancia, se humilla delante de Dios, sin importar en el foso de los leones que se encuentre o sin importar el horno de fuego, siempre le da honra y gloria al Señor y jamás se va a levantar en contra de su santa voluntad. Al contrario, acepta con mansedumbre lo que el Señor le mande o le permita en su vida. Quiero que me acompañes a Lucas 8:15. Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia, procurando la oración y perseverando en la lectura de la palabra. Mira lo importante que nos dice acá, que dan fruto por su perseverancia. Es decir, no es que instantáneamente, ya mágicamente se comenzó a dar fruto, se comienza a dar fruto dependiendo de la perseverancia que esa persona tenga en Cristo Jesús. De pronto alguna vez te has sentido estancado en tu cristianismo y tú sabes realmente que has nacido de nuevo y sabes que realmente te has arrepentido genuinamente. Entonces, persevera en las cosas de Dios, porque no puedes tener fruto si no perseveras. Es importante que lo tengas en cuenta. Bueno, entonces, después de todo lo que aprendimos, ¿tenemos que dedicarnos a arrancar la cizaña? No, claro que no. El Señor Jesucristo no lo hizo tampoco. Mira lo que pasó, por ejemplo, con Judas. Judas fue un falso convertido todo el tiempo y el Señor Jesucristo lo sabía, obviamente. Es más, el Señor Jesucristo en una parte dice, ¿no los escogí yo a ustedes 12 y uno es un diablo? El Señor sabía que Judas era un falso convertido, por supuesto. Y Judas pasó desapercibido delante de los ojos de los discípulos, de los otros discípulos. Hoy en día sucede lo mismo con muchas personas que son falsas convertidas, se disfrazan de una falsa piedad y no se logra saber si realmente son entregados al Señor o no. Es más, mira lo que pasó cuando el Señor Jesucristo les dijo, uno de vosotros me va a entregar. Y ninguno de los apóstoles dijo, es Judas. No, dudaron de sí mismos. Dijeron, seré yo, y no dudaron de Judas. Lo mismo pasa también hoy en día, en la actualidad, con este tipo de personas que no han nacido de nuevo realmente. Muchas veces se esconden allí, se disfrazan de una falsa piedad y pasan desapercibidos delante de los ojos de las personas. Pero no podemos arrancar la cizaña. Recordemos la parábola, Mateo 13, 24 al 30. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan
juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Porque es que si nosotros nos dedicamos a arrancar la cizaña, podemos arrancar en el proceso también algo de trigo. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Mira lo importante, lo que nosotros debemos hacer, y ojalá los líderes de las iglesias escucharan esto y ojalá escuchen esto. Lo que debemos hacer es mostrar el verdadero evangelio de Cristo, sin maquillarlo, sin llevarlo a mitos. De pronto, escuchando la verdadera palabra del Señor, estas personas de pronto se arrepienten delante de nuestro Señor. Tenemos que tener en cuenta que en las iglesias no va a haber un 100% de personas que son verdaderos convertidos. Siempre va a haber personas que son falsos conversos, personas que no han nacido de nuevo realmente, pero hay que dejarlos. Al final Dios es el que mandará a sus segadores. El Señor, que es el único que conoce los corazones de las personas, pues es el que separará las ovejas de los cabritos, como nos lo explica en la palabra. Más bien, sabiendo esto, es importante orar por aquellas personas, es importante orar por ellos y perseverar en mostrar el verdadero evangelio. Recuerda lo que le dijo Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 4, del 1 al 4. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Allí radica la importancia de la buena obra del Evangelio. Es importante perseverar en la enseñanza de la sana doctrina, sin llevar el Evangelio a los mitos, a las fábulas, sin maquillar el Evangelio. Por favor, que porque maquillo o omito algunas cosas de la palabra de tal manera que las personas no se incomoden, no, para nada, al contrario, se debe hablar la verdad, se debe hablar la palabra pura de Dios, enseñar la palabra pura de nuestro Señor. Recuerda, mira lo que dice Pablo a Tito, palabra fiel es esta, habla con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse de las buenas obras. Lo podemos ver en Tito 3:8. Uno de los factores que determina que realmente se produzcan verdaderos convertidos en las iglesias es mostrar el evangelio puro, el evangelio real de Cristo, tal como lo hacía nuestro Señor, tal como lo hacían los apóstoles, sabiendo que en el camino van a haber falsos convertidos, claro que sí, pero es teniendo esa convicción de que realmente debemos mostrar la verdad en las iglesias, debemos mostrar la ley legítima de Dios, para que de esa manera haya un verdadero arrepentimiento, las personas tengan una convicción y un conocimiento certero de lo que es el pecado. Es decir, anunciar el evangelio tal como Cristo lo anunció, el verdadero evangelio de Cristo, para conducir a las personas al arrepentimiento. Eso es lo que se debe realmente hacer. ¿De qué sirve llenar las iglesias de falsos convertidos? ¿De qué sirve llenar y atiborrar de personas que realmente no aman al Señor y se les tiene contentos con mensajes emotivos y con mensajes de prosperidad y con mensajes con filosofías bonitas, hablando bonito? ¿De qué sirve eso si sus corazones no son corazones para el Señor? Debemos tener eso presente, debemos es hablar la palabra
conforme el Señor nos enseña, la palabra pura, la palabra verdadera, el evangelio verdadero es lo que nosotros tenemos que enseñar y mostrar a las personas, porque de pronto el Señor tiene misericordia de estas personas y les coloca el arrepentimiento. Mira lo importante de esto, por favor. Si has analizado tu vida y no tienes claro, no sabes con certeza si realmente eres un falso convertido o no, yo pienso que es momento de que acates las palabras del Señor, acata la Biblia, acata la ley de Dios, arrepiéntete, humíllate delante de Él y coloca toda tu confianza delante del Señor. Nosotros como creyentes tenemos que permanecer siempre con una actitud correcta frente a nuestro Señor, con una actitud de humildad. Debemos pensar siempre, por favor, en la santidad de Dios. Debemos pensar siempre y tener en cuenta que Dios aborrece al pecado. Claro que sí, nuestro Señor es un Dios misericordioso, es un Dios amoroso, pero también es un Dios justo, que nunca se nos vaya a olvidar eso, que podamos permanecer siempre ejercitándonos en la oración, que podamos ejercitarnos siempre en la lectura constante de las Escrituras. Humillemos nuestros corazones siempre, por favor, delante de nuestro Señor Jesús en todo momento, pues Él es fiel y Él ha prometido que vendrá algún día por su iglesia. Y esta definitivamente es la esperanza que nosotros guardamos, que nuestro Señor vendrá por nosotros y estaremos con Él para siempre. Amado Señor, infinitas gracias te doy porque nos permites compartir tu palabra, porque nos permites compartir la verdad del Evangelio sin quitarle ni agregarle absolutamente nada. Oro, Señor, por los corazones de las personas, por aquellas personas que tienen duda en su corazón, que están en un tono de gris contigo, Señor. Coloca en estos corazones, amado Padre, la convicción de pecado. Colócale, Señor, el arrepentimiento, por favor. Aquellas personas que constantemente, una tras otra vez, están transgrediendo la ley santa, Señor. Colócales, por favor, Espíritu Santo, el arrepentimiento en sus corazones y la convicción de que el juicio venidero es un juicio real y que se van a tener que enfrentar a tu ley divina. Nadie se va a poder escapar, Señor Dios, de tu juicio. Solamente por medio de Cristo Jesús somos justificados delante tuyo, Señor, por nuestros pecados. Coloca esa convicción, por favor, en el pueblo y en las personas que no pertenecen al cuerpo de Cristo. Oro por aquellas personas genuinas y legítimas que van a ser añadidas al cuerpo de Cristo, Señor, para que conforme a tu voluntad, amado Padre, se humillen y se arrepientan de sus pecados. Toda la gloria y toda la honra son para ti, mi Señor. Amén.